Vamos a arrancar con nuestro encuentro del 18 de agosto, que tiene como tema central el sionismo. Y mi propuesta, mi idea para hoy, es que arranquemos estudiando este tema primero desde lo más general. Vamos a hacer un recorrido bien amplio del sionismo y la semana que viene vamos a hacer zoom o doble clic y nos vamos a meter en profundidad en algunos temas del sionismo. Quiero ver si podemos tener primero una pintura general para después tratar de profundizar más algunos temas en detalle. Así que si les parece bien, y espero que les parezca bien, vamos a arrancar con el tema del sionismo. Y el sionismo, para entenderlo bien, hay que tomar dimensión de lo que implicó el sionismo. El sionismo se propuso crear una vida nacional judía, ese es el objetivo, en respuesta a la modernidad. O sea que el sionismo fue la respuesta judía a la emancipación, el iluminismo y la modernidad. Y esa respuesta, como ya les dije la semana pasada, se diferenció de las religiosas y fue una respuesta nacional. Una respuesta que tenía en cuenta la dimensión de pueblo del judaísmo. Y en el origen, esta respuesta judía era exclusivamente en la tierra de Israel. No existió en la concepción inicial ninguna otra alternativa. Este sionismo, que busca dar esa respuesta, viene a solucionar algunos problemas que tienen los judíos. Pero lo primero que dice este sionismo incipiente es: vamos a discutir públicamente y libremente de los problemas judíos. Y ese es el primer cambio absoluto del sionismo. Antes del sionismo, nadie desde el judaísmo quería discutir públicamente los problemas judíos. El judío siempre quiso pasar desapercibido, que no se note, que no parezca, que no se nos vea. ¿Quién llevaba una problemática judía a un ámbito más allá del propio? No era una opción. El sionismo sale e intenta desde la vida pública, ahora vamos a ver cómo, a través de escritores, pensadores y demás, a instalar un problema y a buscarle una solución. Eso ya es nuevo. Eso ya es distinto. Y entonces, con eso pusieron sobre la mesa que hay un problema judío y que hay una posible solución al problema judío. Y esa posible solución al problema judío era la emigración judía a la patria judía. Ese problema se iba a solucionar si los judíos se iban, abandonaban el lugar de residencia y se reunían en un lugar propio. Bueno, si tenemos esto como paraguas inicial para pensar el sionismo, lo próximo que quiero compartir con ustedes es que el sionismo, este movimiento nacido en el siglo XIX por parte de nuestro pueblo judío, ese sionismo, ese nacionalismo, se basaba en una identidad histórica judía. Hay una apelación a esa identidad. Esa identidad nacional histórica tiene una religión, tiene una historia, tiene un idioma, tiene una tradición, tiene muchos componentes. Somos parte de una identidad judía que tiene como componente la religión. Ese cambio es clave.
hasta ahora el judaísmo no se entendía fuera de la vida religiosa. No había un judaísmo más allá de lo religioso. La modernidad separó Estado y religión. Entonces la respuesta judía es, ok, somos judíos que tenemos una identidad, una historia, un idioma, un territorio y una religión. Eso antes de la modernidad no era posible ni de ser pensado ni de ser dicho. A mí me cuesta transmitirles esto porque nosotros ya somos producto de este cambio y nos parece natural, pero fue absolutamente revolucionario y absolutamente distinto a toda la realidad judía anterior. Estamos hablando de una innovación de proporciones gigantescas. Entonces, este sionismo tiene claro que le habla a gente que tiene una identidad judía. Lo que pasa es que esa identidad judía no es sinónimo de religión. Esa identidad judía es cultural, social, religiosa, pero no solamente religiosa. Bien, ¿cuál es la principal causa por la cual nace el sionismo? Ustedes saben que mucha gente va a decir, va a contestar sin dudarlo, la causa del sionismo es el antisemitismo. Pero debo decirles que no. No, Aníbal Labra de Dreyfus, eso es lo que motivó a Herzl a meterse en el sionismo. Herzl no inventa el sionismo. Ya vamos a hablar de eso, Aníbal. El sionismo es anterior a Herzl. El caso Dreyfus, que ya lo vamos a mencionar, es la motivación para que Herzl se sume al sionismo y le dé un giro. La principal causa del sionismo no es el antisemitismo. El antisemitismo puede ser un detonante. Pero ¿cómo sabemos que no es el antisemitismo? Porque hacía 2000 años que había antisemitismo y nunca hubo una respuesta sionista. Entonces, si fuera el antisemitismo, ¿por qué no salió antes? ¿Por qué no nació antes? ¿Por qué no apareció antes? Entonces, obviamente que la principal causa del sionismo es el colapso de la vida judía tradicional, es el colapso de la vida judía tradicional, y a partir de ese colapso, el intento judío para reconstruir la vida judía. Y esto es súper importante de entender. La vida judía, después de la Ilustración y del Iluminismo, colapsó. La vida judía organizada perdió fuerza, perdió representatividad, perdió gente. Muchos judíos salieron a buscar al afuera, muchos se asimilaron, muchos se convirtieron. Un grupo se cerró, se hizo ultra religioso, se cerró más que nunca, se hizo más ortodoxo que nunca, y entonces no había punto medio para que aquel judío que quería seguir siendo judío, no ortodoxo, y quería tener algún tipo de vida tranquila, entendió que la única manera de reconstruir su vida judía en condiciones de igualdad con la vida de otros pueblos del siglo XIX fue a través del sionismo. Más o menos para que entiendan, estamos hablando de que en este momento, siglo XIX, que estamos hablando, más o menos en el siglo XIX, había en el mundo unos 2,5 millones de judíos. De esos 2,5 millones de judíos, el 90% vivía en Europa. Así que estamos hablando de que el problema se centraba en Europa. La gran, inmensa mayoría de judíos estaba allí y esa Europa tenía una parte ilustrada, iluminada, moderna,
y una parte no. Rusia, Polonia, todavía no había empezado el proceso de... Entonces, hay que entender que este sionismo puede empezar a imaginarse desde Europa y le va a hablar a judíos que hace 2000 años rezan mirando a Jerusalén 3 veces por día, rezan esperando la redención mesiánica que los lleve de vuelta a Israel, no cayó en judíos asimilados laicos, no cayó hoy, en el siglo XXI, cayó en judíos que se habían asimilado hacía poquito, pero que habían crecido rezando y con estos ideales presentes. Por lo tanto, al judío que le hablaba el sionismo, era un judío que tenía muy en claro qué era Israel y qué lugar ocupó en su historia, en su corazón y en su pasado. Ahora, ¿qué era de la tierra de Israel en el siglo XIX? Era un enclave que se llamaba Palestina, que tenía una muy pequeña comunidad judía viviendo en Palestina, en tierras cero productivas, en un lugar inhóspito, lleno de enfermedades, de pobreza, de atraso y de una legislación espantosa del Imperio Otomano, corrupto y venido abajo. Eso era Palestina, Israel, en el siglo XIX. ¿Y saben qué era lo más triste de esa comunidad? ¿O no? Pero, ¿cuál fue el gran cambio del sionismo? Esa comunidad pequeña, insignificante, de pocos judíos pobres viviendo en Palestina, era el lugar elegido por algunos judíos de la diáspora para ir a morir. Algunos de los judíos, sobre todo los más pudientes, querían morir en Israel para ser enterrados en Israel o Palestina. ¿Cuál es el gran cambio del sionismo? Hacerle entender a la gente que a Israel había que ir a vivir y no a morir. Fue una revolución este cambio que propone el sionismo. Que dejes de pensar en Israel como el lugar para ir a morir y que empieces a pensar en Israel como el lugar para ir a vivir. Y hacía exactamente 17 siglos que era así. Y que en 17 siglos nadie hizo nada de verdad importante para cambiar esa realidad. Entonces, para algunos, el siglo XIX fue el mejor siglo para los judíos de los últimos 17 siglos. Desde que se había destruido el templo hasta acá, no hubo nunca un siglo tan interesante para los judíos, que pudieran empezar a imaginar, a pensar y a trabajar en esta posibilidad. Entonces, el desafío fue cambiarles la cabeza a los judíos, hacerles entender que esto era una solución, pero además tuvieron que tratar de seducir a todos los que ya se habían asimilado, a todos los que se habían hecho ciudadanos de los países, a todos los que empezaban a ser patriotas del lugar en el que estaban. Aunque la gente no los aceptara, ellos eran patriotas. El judío que estaba en Francia, en Alemania, se empezaba a sentir orgulloso de su nacionalidad nueva. Y entonces había que hablarle también a ellos con un mensaje de una solución. Y muchos de esos judíos
habían roto el vínculo con la comunidad. Entonces el sionismo incipiente tenía que solucionar muchas tensiones, muchos conflictos y hablarle a públicos muy diferentes. Entonces por eso es que tenía tantas dificultades para hacer lo que tenía que hacer, que la premisa central del sionismo incipiente naciente era Israel, no era otra. En Israel se forjó la identidad de este pueblo. Israel siguió en la conciencia de este pueblo toda su historia. Solo ahí, este pueblo puede volver a entrar en la historia de la humanidad. Solo volviendo a su lugar, recuperando su identidad, puede volver a ser parte de la historia. Y solamente allí puede transformarse en una comunidad productiva y sobre todo en una comunidad responsable de su destino. En los demás países está merced, a disposición de los deseos, intereses, caprichos de los gobernantes de turno. Solamente en Israel el judío va a ser dueño de su propio destino. Ese es otro de los grandes lemas de este movimiento, de este sionismo. Todavía no hay movimiento, no hay nada. Por ahora es una idea, el sionismo es una idea. No hay movimiento sionista, perdón. Hay por ahora una idea sionista que tiene, a ver, ¿quiénes fueron los primeros que plantearon algo de esto? ¿Dónde empieza esto? La historiografía de esto nos va a llevar a que hubo 2 rabinos que iniciaron algo de esto a mediados de siglo, un poquito antes tal vez, más o menos en 1840 y 50, por allí. El rabino Yehuda Shlomo Alkalai, y el rabino Tzvi Hirsch Kalishner fueron los primeros rabinos que empezaron a forjar una idea y a defender la idea del sionismo. Y por supuesto, la transmitieron con sus ideologías. Por lo tanto, ¿qué era el sionismo para ellos? Era empezar a asentar a los judíos en Israel como etapa preparatoria para la llegada del Mesías. El sionismo no era otra cosa que algo puramente religioso. Llevemos a los judíos a Palestina para empezar a prepararle el terreno al Mesías para cuando llegue. Al lado de ellos apareció otra idea sionista, otra idea sionista, totalmente distinta en las antípodas de esta idea, y que vamos a poner como uno de los principales primeros pensadores de este sionismo a Moshe o Moisés Ges. Hegel. No, Ges. H-E-S-S. No, Hegel es un filósofo que no tiene nada que ver con el sionismo. Moshe Ges es el primer, no quedo categórico el primero, uno de los primeros pensadores sionistas serios del siglo XIX, con una visión distinta del sionismo. Para Ges, el sionismo es una versión utópica moderna basada en una perspectiva socialista. Es una realización socialista del pueblo de Israel. La visión es utópica porque imagina una sociedad ideal que se pueda construir
con la ética y la moral de un pueblo como el pueblo de Israel. Si bien hay una referencia a los profetas y a la demanda de justicia, de igualdad, de ocuparse de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los débiles de cada sociedad, se proyecta una sociedad socialista, utópica, ideal en la tierra de Israel. Y para eso, obviamente, hace falta para Hess una organización política de judíos. Y para eso hace falta establecer un Estado judío en Palestina. Y esto es absolutamente distinto al sionismo de los religiosos, que no hablaban de Estado, no hablaban de política, nada. Era llevar judíos a Israel. Hess va a imaginar la construcción de una sociedad, y para la construcción de una sociedad hace falta un Estado y hace falta política. Y entonces él imagina todo esto y le da a ese sionismo, que eran ideas sueltas, un cuerpo conceptual de cuáles son los pasos que hay que seguir para poder lograrlo. Ya no hay que esperar un Mesías, ni hay que hacer un trabajo desordenado. Hay que construir un Estado político en la tierra de Palestina. Ese Estado sería el centro espiritual y la base política de este nuevo sionismo. Por supuesto, todo con ideas socialistas. A partir de esto, de alguna idea sionista religiosa, de alguna idea sionista política, de sionismos o de ideas sionistas sueltas, surge el primer movimiento nacional judío. Esto ocurre en 1870, tiene como principal función promover la aliyá, la inmigración judía a la tierra de Palestina. En 1870 surge este movimiento que se van a llamar Jovevei Zion. Los Jovevei Zion se pueden traducir como los amantes de Sion. La palabra amantes no se las tengo que explicar. La palabra Sion sí. ¿Qué es Sion? Sion es el nombre de la montaña de Jerusalén. El nombre de ese monte, el Har Zion, el monte Sion, que está en el centro de Jerusalén, le dio nombre a este movimiento. Entonces, este primer grupo nacional de sionistas se llaman Jovevei Sion, amantes de Sion. Y por supuesto que donde más se extendieron en esta primera etapa fue en Rusia y en Polonia. Esperen que tengo varios chats que no fui mirando, pero a ver qué dicen los chats. Bueno, acá estoy contestando algunas de las preguntas que fueron haciendo. Alguien me está pidiendo que repita los nombres de los rabinos que nombré hace un ratito. El primero que nombré se llama Al-Kalai y el segundo que nombré se llama Yehuda Shlomo, pero no importa los nombres. Al-Kalai y el otro se llama Rabbi Tzvi Hirsch Kalishner. A ver qué más me preguntan. Fue en el centro de Europa,
por supuesto que Alemania tuvo su protagonismo, pero como recién dije, después Rusia y Polonia se volvieron mucho más activos. Entonces, Sion es el Arabait. No. Arabait es Ar Moriah. El centro de Jerusalén es... Sion se suele usar como sinónimo de Jerusalén. Y el monte del templo se llama Ar Moriah. Es la idea que engloba, que se vincula con ese lugar. Esperen, están haciendo como varias preguntas que tienen que ver con cosas que todavía no hablamos. Denme un ratito para... Como les dije hoy, quiero que tengan un panorama genérico de sionismo. La semana que viene vamos a hacer alguna profundización de algunos de los temas. Por ahora, quiero que vean la pintura entera porque, a ver, era más para el final, pero quiero que entiendan, el sionismo fue uno de los movimientos más revolucionarios de la historia de la humanidad. No hay paralelo. Que un pueblo después de 1700 años resurja de las cenizas, junte a los judíos dispersos por el mundo, los traslade a un lugar que no le pertenece, trabaje políticamente para transformarlo en un Estado, consiga la aprobación de las Naciones Unidas, declare independencia y reúna a los judíos del mundo y hoy concentre la mayoría de los judíos del mundo en ese país, no existe. No hay nada ni parecido en ningún lugar del mundo, en ninguna etapa y en ninguna historia. Entonces es un fenómeno tan interesante y tan mal interpretado, porque ustedes saben que sionismo para muchos, después de la resolución fallida de la ONU, es racismo, sionismo es algo negativo. Entonces quiero que vayamos de a poco viendo qué es lo que se propuso el sionismo para después profundizar un poquito más en algunos primeros autores, en algunas primeras ideas un poco más profundas. Pero por ahora, algunos pensadores, desde lo religioso, desde el campo Social, de lo político. social. Esperen que alguien se desmutió. Ahí está. Desde algunos campos que es interesante ir explorando, se van apareciendo ideas nuevas sobre esta idea. Entonces, sionismo por ahora con una primera aproximación política, socialista, y a partir de ahí, amantes de Sion, jóvenes que empiezan un movimiento nacional para llevar judíos, especialmente de Rusia y de Polonia, a vivir a Palestina. ¿Qué se propuso este movimiento nacional judío? Primero, el primer concepto, autoemancipación. ¿Qué significa esto? Hasta ahora, los judíos se emancipaban cuando el jefe del estado donde ellos vivían le permitía. Los judíos de Francia se emanciparon cuando Napoleón les dijo, ¿saben qué? Los dejo. Los judíos de Alemania, lo mismo. Los judíos de Inglaterra, lo mismo. ¿Qué propone ahora este movimiento? No le tengo que pedir permiso a nadie para emanciparme. Para ser sionista me tengo que autoemancipar. Tengo que considerar que está bajo mi decisión dónde quiero vivir y cómo quiero vivir. Entonces el primer concepto que desarrollan es de autoemancipación. Y para eso, obviamente, tenían que ellos mismos valerse de los medios para llegar a donde querían llegar. Segundo, principio fundamental, productividad. Nada de ir a estudiar a Israel, nada de ir a Israel para oler, para tocar, no, hay que ir a trabajar. Hay que recuperar las profesiones antiguas de nuestro pueblo y tenemos que desarrollar la agricultura, la ganadería, lo que fuera, porque tiene que ser autosustentable el proyecto.
tiene que tener fuente de trabajo y fuente de vida y de mantenimiento. Entonces, autoemanciparnos y estar dispuestos a ir a trabajar con el cuerpo y con las manos, no con la cabeza, no con el dinero. No querían bancos, no querían financistas, querían agricultores. Bien. Con estos principios de autoemancipación, de productividad y de recupero de los trabajos antiguos típicos judíos, esto empieza a tomar otra fuerza. Por supuesto que no tuvieron éxito en todo de entrada, fue todo un largo proceso, pero hoy, que todos vemos hacia atrás Israel, sabemos que esto funcionó porque finalmente lo lograron. Finalmente pudieron hacer ambas cosas. Bueno, una de las organizaciones que va a estar dentro de este grupo, que fue más activa, es muy famosa y se llama Bilu. Bilu en hebreo, B-I-L-U, Bet, B-I-L-U Bilu es Beit Yaakov Lehu Venelha. Es un pasuk, está sacado del Tanaj, y es hijos de Jacob, Israel, vengan que vamos. Es como una arenga a que hay que empezar a ponerse en movimiento y es como decirte, adelante, vamos. ¿Sí? Es una expresión para hablar de que hay que ponerse en movimiento para lograr esto. Este grupo emigró a Palestina en estos primeros años y ellos empezaron a organizar la primera aliyá. Primera aliyá, 1881. Primera aliyá organizada, no personas sueltas, grupos organizados que iban y que había algunos primeros pioneros que lo estaban esperando en la tierra de Palestina y que pudieron ir. Primera aliyá, 1881. Empieza, es un proceso de varios años y que da comienzo en 1881. Por supuesto, la mayoría de los judíos no estaba dispuesta a hacer eso. La mayoría no se animaba. No era como ahora que tenés planes que te pagan todo, te reciben, te mandan al Ulpan. Había que animarse y fue obviamente solamente seguida por algunos jóvenes. Y sobre todo por los jóvenes que vivían las peores situaciones de persecución que eran los jóvenes de Rusia. Los primeros inmigrantes eran en su gran mayoría judíos rusos. Europa del Este fue la principal aportante para esto. ¿Cómo se pudieron asentar? ¿Por qué lo pudieron hacer? ¿Y quién los ayudó? Solo ahora van a entender por qué la semana pasada les hablé de Rothschild. Edmund Rothschild, Edmund Rothschild, descendiente de Meyer, el fundador, es el principal financista que ayuda a todo este grupo a establecerse en Palestina. Él crea infraestructura económica y nacional sobre la cual poder construir la vida de los nuevos inmigrantes. Es a través de su ayuda económica que se sientan las bases de las primeras aldeas judías en Palestina. Ahora, todo esto, que es sionismo realizador, puro y absoluto,
de jóvenes idealistas va a tomar un cariz totalmente distinto cuando esto se transforma en un movimiento político. Y para eso vamos a ver un poquito Herzl. Herzl fue un joven judío asimilado que nació en Hungría, que creció en Viena y que estando en Viena y habiendo estudiado periodismo y leyes, se va o lo mandan, trabajando de periodista en un diario, a cubrir a París. Y estando en París, cubriendo diferentes cosas, le toca cubrir en 1894 el juicio al capitán Dreyfus. Dreyfus era un capitán de origen judío, asimilado, del ejército francés, que como había crecido en el ejército francés y era de origen judío, despertó las sospechas de muchos militares importantes de Francia. Y como tenían miedo al avance de judíos en el ejército, decidieron acusarlo plantándole pruebas falsas de que Dreyfus era un capitán en el ejército francés que estaba allí solo para venderle secretos a Alemania, el enemigo clásico de Francia. Todo fue una farsa muy burda y se hizo un juicio y se lo encontró culpable. Y como todo fue tan burdo, Herzl, como periodista cubriendo ese acto tremendo, descubre, se da cuenta, más allá que estaba asimilado, alejado y tiene una familia totalmente lejos del judaísmo, que el judaísmo no tiene otra solución que crear un Estado judío. No hay forma, no hay otra manera. Pero lo que él hace, a diferencia de lo que yo les conté hasta acá, es que entiende que para lograr eso hace falta crear un movimiento político. No hay que ir a construir el Estado, hay que crear las condiciones políticas para que el Estado pueda surgir. Y entonces, en muy poquito tiempo, esto es 1894 el juicio, y él toma este tema como tema de su vida, deja todo y se pone de lleno a trabajar en la construcción de un movimiento nacional político judío llamado sionismo, y para eso organiza el primer congreso sionista en Basilea en 1897. En muy poquito tiempo logra juntar como 200 representantes de comunidades judías del mundo, los reúne en Basilea y hace en Basilea algo que tiene que ver con la profesión frustrada de Herzl. Herzl trabajaba de periodista, pero ¿saben qué quería hacer Herzl? Herzl quería ser dramaturgo, quería escribir obras de teatro y dirigir obras de teatro. ¿Y saben qué? Eso fue lo que hizo. Él montó una obra de teatro, porque él no era nadie. Y estaba convocando a judíos perdidos del mundo que no eran nadie, no tenían representatividad de nada, no tenían ninguna fuerza política de nada. Y él le hizo creer al mundo que él era el nuevo, pónganle comillas, rey de los judíos. No tenía ambición personal, no era por ser importante, porque la única manera de que él se pueda sentar a hablar con otros líderes es que él tuviera un cargo. Y como no tenía cargo, quería aparentar tener un cargo. Y entonces armó un congreso y les mandó la invitación a todos, y fíjense que el judaísmo estaba desesperado, no tenía plata, había que rescatar a los judíos perseguidos de Rusia, de Polonia, era urgente, y él puso en la invitación cómo tenía cada uno vestido, a qué hora se hacía cada cosa. Era como si estuviera organizando un evento
para la reina o el rey de Francia, de España o de Inglaterra. Todos de estricto smoking, de etiqueta, todos porque él tenía que mostrarle al mundo que era importante, serio y poderoso este movimiento sionista, que no era nada hasta ese momento. Lo logró, fundó en Basilea en 1897 el primer Congreso sionista, organizó el primer congreso y fundó la Organización Sionista Mundial, la WZO en inglés, WZO hoy en inglés, en castellano, la OSM, Organización Sionista Mundial, y esta organización reemplazó al barón Rothschild como principal figura para conseguir el asentamiento judío en Palestina. Ahora vamos a hablar un poquito, no, ya que estamos hablando, vamos a ir con Herzl. Entonces, a ver, para que entiendan un poquito lo que hizo Herzl. El sionismo tuvo diferentes ramas, que yo quería hacer como una visión general para que lo vean y se van a querer profundizar. Y una de las ramas es la que funda Herzl, que es el sionismo político. Después hay un sionismo religioso, hay un sionismo cultural y espiritual, son diferentes. El de él es el sionismo político. Ese sionismo político, él logra establecerse como referente y desde ese lugar lo que hace es empieza a negociar con líderes del mundo la viabilidad de un Estado judío en la tierra de Palestina, presentando esto como la única solución al problema judío. Y solución de dos frentes. Esto le soluciona la vida a los judíos y a los antisemitas. Porque él dice, ¿sabes qué? No va a haber más antisemitismo, te saco a los judíos. Si yo consigo apoyo político para fundar un Estado en Palestina, vacío Europa de judíos. Entonces los antisemitas van a poder vivir tranquilos. No va a haber más judíos dando vueltas por aquí. Entonces, esta solución que él propone necesita de un Estado soberano. Y la soberanía se ejerce sobre una tierra. Y esa soberanía ejercida sobre una tierra debe ser reconocida por el resto de las naciones. Entonces él necesitaba que el mundo, sobre todo las grandes potencias, compren su idea y trabajen para que sea posible. Él tenía que presentar esto de forma tal de que las grandes potencias del mundo lo acepten. Para hacer eso, lo primero que hizo fue hablar con los filántropos judíos más importantes. Y obviamente con el primero que habló fue con Rothschild. Y después con Hirsch, con el barón Hirsch. Y no le fue bien. Ni Rothschild ni Hirsch compraron su idea. Cuando descubrió que no tuvo éxito con ellos, fundó un periódico. Dijo, bueno, si yo no voy a poder movilizar a los judíos a través de la influencia de los grandes donantes, lo voy a movilizar con las ideas. Y fundó un periódico. Y como se dio cuenta que no tenía el apoyo económico de ellos, fundó un fondo, que en ese momento se llamó Jewish Colonial Trust, pero después va a ser eso la base económica del futuro Estado. Y con esas armas en su mano, con un fondo judío y con un periódico, empezó a gastar su dinero personal para reunirse con los grandes líderes del mundo. Y entonces consiguió reunirse con el Kaiser alemán, con el sultán de Turquía, con el rey de Italia, con el papa, con el ministro de Interior ruso,
con todas las personalidades que tenía que reunirse para lograr su apoyo político. Y entonces acá tenemos otro de los grandes logros de Herzl. Primera vez en la historia de los últimos 18, 19 siglos, primera vez en los últimos 18 siglos que lograron poner a el tema judío en la agenda internacional. Hubo por primera vez un programa nacional judío en agenda, con líderes del mundo teniendo reuniones con él con ese tema. Novedad absoluta. Justo en 1903 decidió apoyar una idea que fracasó, apoyó la idea de Uganda, salió de la lógica de Israel, Palestina, y aceptó una propuesta minoritaria hasta ese momento que se llamaba territorialista, que decía, olvídate, Palestina es un caos, el imperio otomano es todo corrupto, la tierra es horrible, mal clima, cara, sin seguridad jurídica, un desastre. Busquemos una tierra más amigable y empecemos ahí. Y lo convencieron porque una propuesta del gobierno británico, del mandato británico, de hacer un hogar nacional judío en Uganda. Y aceptó. Fue combatido por el sionismo dominante de ese momento. Weizmann alineó a un montón de gente atrás de él y lo derrotó. Eso lo deprimió, lo enfermó y con 44 años, creo, en 1904 se murió. Tuvo un final abrupto, inesperado. En la pobreza perdió la mayoría de la fortuna de la familia. El resto de la familia se murió, la mayoría, en la Shoah, o creo que le quedó una sola sobreviviente. Pero fue una historia que terminó trágicamente, que terminó muy abruptamente, pero fue el visionario del pueblo judío de la modernidad. Nadie, antes que él ni después que él, logró su visión. En 1897, en el primer congreso sionista, escribió en su diario: hoy puse la piedra fundamental del futuro Estado de Israel. En 5 años parecerá una locura. En 50 años será una realidad. 1897. Le pifió por 6 meses. Es tremenda la visión que tuvo y cómo pudo trabajar denodadamente para lograrla. Bueno, nos queda ver el sionismo práctico, el sionismo, las demás corrientes que les dije, y después empezaremos a profundizar el tema más en detalle. Esperen que tengo un chat acá que decía. Acá Aníbal dice, sí, Rothschild compraba tierras, pero no en nombre de Herzl y no bajo la tutela de Herzl. Rothschild hacía lo que suelen hacer los grandes millonarios, su propio proyecto. No por interés económico, pero él compraba, daba y hacía lo que a él le parecía, como Hirsch. El barón Hirsch hizo exactamente lo mismo, pero invirtió más en Argentina, en Canadá y en Estados Unidos que en otro lugar. Por sus, obviamente, convicciones personales y por su forma de pensar. La semana que viene seguimos con sionismo y empezamos a profundizar un poco más. Tenga paciencia, no se apuren con las preguntas, vamos a ir contestando y viendo muchos de los temas de a poco. Cuídense, nos vemos en un ratito en lo de Torah, los que se quieran quedar. Y si no, mañana tenemos tefilá por Refuá. Mañana empieza el último mes del año judío, Elul, y a las 6 de la tarde hacemos una tefilá para pedir por la pronta recuperación de la gente. Si quieren, mañana a las 6 en Facebook nos vemos. Chau. Buenas noches.